Hola, hola, es un gran gusto saludarte. Te doy la más cordial bienvenida a esta sesión donde abordaremos el tema estructura de una lección. Como parte de esto, hablaremos de la organización de los contenidos, de cómo se enseña hasta llegar a la unidad de aprendizaje llamada lección. Y ya estando ahí, veremos cómo se estructura una lección. Esto lo vamos a hacer de acuerdo con el objetivo que aparece en pantalla. Es decir, al finalizar este video, tú vas a identificar la estructura de una lección con el fin de que tengas las bases para el diseño de estrategias didácticas. Por supuesto, esto en el contexto de la educación, la formación. Mira, es importante tener en cuenta que cuando se habla de los procesos de aprendizaje-enseñanza, lo primero que se tiene que plantear es qué se va a enseñar. Y esto se circunscribe en un nivel educativo para empezar. Por ejemplo, qué se va a enseñar en primaria, en secundaria, en preparatoria o nivel medio superior, en nivel superior, en posgrado o en un ámbito institucional, cuando se habla, por ejemplo, de formación y capacitación del personal de una empresa para poder cumplir mejor la misión que tienen encomendados sus puestos de trabajo. ¿Ok? O simplemente también cuando hablamos de educación continua. Entonces, pues eso es lo primero que se tiene que plantear, qué nivel educativo es del que se trata. Y ya después se estaría hablando de programas educativos o programas formativos. Por ejemplo, si el nivel educativo es la licenciatura, un programa educativo sería, por ejemplo, licenciatura en administración de empresas, economía en psicología, ingeniería en sistemas o de cualquier tipo de licenciatura que se trate. Y cada programa formativo o educativo también tiene lo que vamos a ver en pantalla, que son planes y programas de estudio. En los programas de estudio, en los planes, ahí se explicita la importancia del programa educativo. Se explicita qué es lo que se pretende, qué se pretende formar y para qué. Por ejemplo, se pretende formar, digamos, un licenciado en pedagogía para esto, para esto, para el otro, y se dice qué requisitos se necesitan para entrar a este programa y al final de haber cursado este programa, cuál es el perfil de egreso, es decir, esta persona formada, qué capacidad tendrá para desempeñarse en su trabajo. También en los planes y programas de estudio se refiere el tiempo que va a durar este programa, se refiere cómo se va a evaluar, los criterios de evaluación, todas las condiciones que se implican, eh, también la metodología con la que se va a trabajar y, por supuesto, una estructura curricular. La estructura curricular es la que da cuenta de cuáles son las disciplinas que se van a tratar, cuáles son los objetos de estudio. La estructura curricular se puede dividir en asignaturas o cursos o módulos de acuerdo con el programa educativo que se trate. Entonces, por ejemplo, una asignatura puede ser, bueno, Economía 1, Historia Socioeconómica de México 1, Introducción a la Psicología, por ejemplo, no sé, Biología Celular. Entonces, bueno, la estructura curricular pues agrupa todos estos objetos de conocimiento, objetos de estudio, todas estas disciplinas. ¿Okay? Ahora, ya cada asignatura o curso o módulo
se divide en unidades temáticas o bloques, o también se le puede llamar módulos. Y cada una de estas unidades temáticas, bloques o módulos se divide en temas y subtemas. ¿Okay? Bueno, pues esto es lo que se refiere a los contenidos del aprendizaje. Ahora, lo que hay que ver es cómo se van a enseñar estos contenidos. ¿Cómo? Y para ello, nosotros vamos a partir primero de definir un paradigma educativo. ¿Cuál es la cosmovisión que se tiene de cómo enseñar? Eso debe de quedar claro y debe quedar dicho de forma explícita. Ya que se establece el paradigma, bueno, los paradigmas tienen también métodos, métodos de enseñanza y aprendizaje. ¿Okay? Y estos métodos, a su vez, contienen técnicas y las técnicas generan dinámicas. Y todo esto se puede representar de una forma más específica en una estrategia didáctica. Voy a ejemplificar a continuación cada uno de estos términos. Por ejemplo, paradigmas educativos. Desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, surgió un paradigma educativo que se le conoce como el conductismo. De hecho, este paradigma continúa siendo vigente en la actualidad. El conductismo dice que el aprendizaje se evidencia con la conducta. Sus líderes científicos son Skinner, Pavlov, Bloom y otros más. Esto lo podemos ejemplificar con los ejércitos, ¿no? Por ejemplo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, por supuesto que el personal del ejército estaba formado con el conductismo y eso se puede ver en la forma inclusive en la que marchan, todos coordinados, en una forma sincronizada, perfecta. La conducta estaba evidenciando el aprendizaje. Y hay por cierto, algunas películas que pueden dar cuenta del conductismo, si les gusta el cine, por ejemplo, Naranja Mecánica, excelente película para verlo. Hay otras películas que contrastan el conductismo, por ejemplo, con el humanismo, como una que se llama Los Coristas, que es una película francesa. Hay inclusive una película que critica el conductismo que se llama Pink Floyd The Wall, también se las recomiendo. Entonces, bueno, pues eso decía el conductismo. Y ahí es donde se iniciaron las máquinas de enseñanza. Después viene otro paradigma que se contrapone al conductismo, que se llama el humanismo. El humanismo originalmente, pues, es una filosofía que tiene siglos, pero ya en el ámbito educativo, como paradigma, tomó fuerza a partir de líderes científicos como Carl Rogers y como Maslow, por ejemplo, y otros más. Y el conductismo habla de que el currículo no nada más debe contemplar conocimientos, sino también valores, debe procurar la autorrealización del individuo, eh, las emociones, los sentimientos también son importantes de ser tomado en cuenta en los procesos de aprendizaje. Aprendizaje personalizado. Ok, y hablando de otros paradigmas, después surge un paradigma que tiene como líder científico al Mozart de la educación. ¿Ustedes saben quién es el Mozart de la educación? Pues definitivamente Lev Vygotsky, ruso, nació a finales del siglo XIX y murió a los 38 años, pero
dejó un legado que sigue siendo vigente hasta hoy. Él sostuvo tesis como que las relaciones sociales son fundamentales para aprender. Entonces, de ahí se habla de aprendizaje colaborativo, y también él tuvo una aportación a la educación muy valiosa, que es la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo potencial. eh, y pues como decía, sus aportaciones siguen siendo vigentes ahora y han sido retomadas por otros paradigmas. Ahora, otro paradigma es el cognitivo. El paradigma cognitivo también complementaba y se contraponía de alguna forma al conductismo, porque decía que no es suficiente la conducta para evidenciar el aprendizaje, que una persona puede realizar una conducta, pero eso no significa que haya cambiado sus esquemas mentales, que de verdad eh, haya aprendido. Entonces dicen que el aprender tiene que ver con justamente la modificación del pensamiento, de los esquemas mentales. Ahí vienen pues estas tesis de que es importante enseñar a razonar, a, vienen estos temas, por ejemplo, de aprendizaje significativo, como lo propone David Ausubel, algunos métodos como el aprendizaje por descubrimiento que sostiene Brunner, y, y bueno, pues esta teoría también sigue siendo vigente, este paradigma. ¿Por qué les estoy llamando paradigmas y no teorías, por cierto? Porque el paradigma es más que una teoría. No nada más son conceptos teóricos, sino es una forma de ver el mundo, es una forma de actuar, una forma de vivir la realidad. Por eso les estamos llamando paradigmas. Otro paradigma del siglo pasado, muy en boga y sigue todavía siendo plenamente vigente, es el constructivismo, que tiene como fundamentos al líder científico eh, Jean Piaget, ¿ok? Y por supuesto a Vygotsky también, y por supuesto ahí están vigentes las aportaciones de Ausubel, de Brunner y de muchos más líderes científicos. Y ya en este siglo, en el siglo XXI, tenemos otro paradigma que es el conectivismo, ¿ok? Ahí tiene como bases el pensamiento de George Simmons y Stephen Downes. Ellos sí retoman las bases del constructivismo, pero también dan cuenta de la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje. Entonces, si antes se hablaba del aprendizaje colaborativo, ellos dicen, no, vamos hacia un aprendizaje interconectado. El aprendizaje colaborativo tiene que ver con un grupo de estudiantes que quizá aprenden en un aula, trabajan en conjunto y generan eh, conocimiento. Pero el interconectado no nada más se reduce al aula. A lo mejor son personas de una escuela que tienen interrelación con aprendientes de otra institución educativa o, o institución de cualquier otro tipo en otro país, inclusive en otros idiomas, y hacen cosas juntos, hacen proyectos interconectados. Entonces, este es un ejemplo de cómo las tecnologías potencian el aprendizaje. También el conectivismo ha aportado términos como aprendizaje de empresas, aprendizaje de escuelas que aprenden, por ejemplo, empresas que aprenden, porque habla, a diferencia de los paradigmas anteriores, de un aprendizaje colectivo. Y también tienen aportaciones como las comunidades de aprendizaje, como los MOOC, Massive Online Open Course, que son cursos en línea que pueden tener miles y miles de estudiantes.
Eh, y pues sí, en este paradigma se da cuenta de que ya las tecnologías hacen funciones cognitivas que solamente antes hacían los humanos. Bueno, entonces estamos hablando del cómo aprender, de cómo enseñar contenidos. Bueno, los contenidos se enseñan dentro de un paradigma educativo claramente explicitado. Y estos paradigmas pueden tener métodos. ¿Qué son los métodos? Pues son formas de obrar o proceder. Por ejemplo, en la actualidad, estos métodos se utilizan mucho dentro de los paradigmas que he mencionado, dentro de los que están hablados, ¿no? Por ejemplo, el paradigma ya sea constructivista o conectivista o cognitivo, por ejemplo, utilizan métodos como el aprendizaje basado en problemas, como el aprendizaje orientado por proyectos, como el método de caso, como el método de aprendizaje basado en tareas, el aula invertida, eh, el método ELI, por ejemplo, el aula invertida que fue propuesto por Jonathan Berman, el método ELI por Ramón Ferreiro. Y así, ¿qué características tienen los métodos? Pues que estos son globales, son estructurados, definen la lógica de cómo se aprende y estamos hablando de un nivel macro. Ujú. Eh, entonces, estos son algunos de los métodos. Ahora, estos métodos tienen, bueno, por cierto, hay más métodos, ¿eh? Simplemente estoy mencionando algunos más. Pero bueno, los métodos a su vez contienen técnicas. ¿Qué son las técnicas? Pues procedimientos específicos que están dentro de un método y tienen un carácter más operativo y concreto. ¿Ok? Bueno, y estas técnicas generan de forma natural dinámicas. Estas se generan de forma espontánea como consecuencia de una técnica. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a aplicar la técnica de lluvia de ideas. Tenemos a un grupo de estudiantes y les decimos, bueno, a ver, vamos a hablar en lluvia de ideas. Díganme platillos mexicanos. Díganme todos los que se les ocurran, los que vengan a la cabeza. Va. Y entonces ellos te empiezan a decir, atole, mole de olla, mole rojo, tamales, chimichangas, tacos, am, cochinita pibil, buñuelos. Por ejemplo, no siempre en la primera actividad de una lluvia de ideas, todo lo que se va a decir va a ser correcto, pueden ser cosas incorrectas, pero bueno, no importa. El primer paso es dejar que suelte, que salga la información y ya después se organizará. Ahora, esto genera un ambiente. A lo mejor ya los alumnos simplemente al recordar, en este caso, platillos, pueden relacionarlos con su vida, eh, y esto se genera una dinámica. Y esas dinámicas van cambiando por el grupo. O sea, no podemos decir, oye, cada vez que yo utilice esta técnica, me va a dar los mismos resultados. En un grupo puede ser una dinámica muy enriquecedora, muy fuerte, muy significativa. En otra puede pasar desapercibida. Va cambiando. Entonces, bueno, esa es la combinación entre técnicas y dinámicas. Ahora, todo esto se puede ejemplificar, se puede de alguna forma representar por estrategias didácticas, ¿de acuerdo? Con base en el pensamiento de Ramón Ferrero, las estrategias didácticas son acciones tanto físicas como mentales que van a facilitar, uno, la confrontación del sujeto con lo que aprende, la relación de aprendiente con el objeto de aprendizaje. ¿Ok? ¿Cómo se van a relacionar? ¿Cómo van a interactuar? Y otra
es la interrelación o la interacción entre las personas que están aprendiendo juntas. Recuerden que Vygotsky decía que el alumno aprende también de sus pares. El aprendizaje entre pares es muy importante. Entonces, eso es lo que facilita una estrategia didáctica. Y aquí quiero agregar que estas integran, representan, pues justamente un paradigma, métodos, técnicas y dinámicas. ¿Sí? Ahora, todo esto lo podemos ver de una forma muy clara en una unidad de aprendizaje que se llama lección. ¿Ok? Aquí está. Dice, es un conjunto de estrategias didácticas para enseñar un tema. ¿De acuerdo? Esa es una lección. Vamos a abundar más en la lección. ¿Qué es? Pues como ya lo dije, pero es importante recalcarlo. Es una unidad de actuación de maestros y alumnos para desarrollar un contenido de enseñanza. Este contenido puede equivaler a un tema, subtema, a un par de subtemas quizá, pero es un contenido mínimo para enseñar. Por ejemplo, en esta sesión, mi objetivo es enseñar los pasos de una lección o los momentos de una lección, pero para ello, pues he tenido que dar un contexto más amplio. Pero el tema es esto, por ejemplo, no estoy desarrollando el tema de paradigmas educativos, lo menciono como referente, pero no es el tema que estoy tratando de forma más profunda, sino más bien aquí los momentos que tiene una lección. Ahora, ¿qué momentos tiene una lección? Bueno, pues eso eh, creo que ya todos lo sabemos. Es, es, eh, es algo que se divide en tres partes, una introducción, un desarrollo y un cierre. Esto se utiliza prácticamente en todo, ¿no? En los aspectos más cotidianos, en todo tipo de comunicación siempre hay una introducción, un desarrollo y un cierre. Por ejemplo, veamos simplemente qué pasa cuando ustedes encuentran a alguien en un pasillo, en una calle. ¿Qué hacen primero? Se saludan. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cuánto tiempo sin verte? Qué gusto, un abrazo y todo. Esto es la introducción. Luego empiezan a platicar un poquito, ¿cómo has estado? Oye, pues fíjate que me pasó esto, fíjate que el otro, y tú qué tal, cómo está la familia, bla, 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 bla. Pues todo es el desarrollo. Y ya después que viene un cierre. Ah, caray, híjole, ya me tengo que ir. Oye, ha sido un gusto platicar contigo, pero pues nos vemos, ¿no? Espero que te vaya muy bien con este proyecto que me dijiste, que todo salga muy bien, tenme al tanto y nos vemos pronto. Claro que nunca se hablan de nuevo otra vez, muchas veces pasa tiempo antes de que se vuelvan a ver, pero eso es otra cosa. Aquí eh, estamos ejemplificando los momentos que hay en la comunicación. Ahora, a continuación, voy a mencionar cada uno de estos momentos de acuerdo con un método que se llama el método ELI, que ELI significa enseñanza libre de improvisación. Por ejemplo, de acuerdo con este método, la introducción en una lección tendría dos momentos, el momento A y el momento O. El momento A tiene que ver con activación, activación cognitiva hacia lo que se va a aprender, la activación eh, para crear un ambiente favorable para el aprendizaje, para crear un interés hacia la clase, para que los estudiantes estén listos para aprender. Ahora, voy a, a ejemplificar algunas estrategias didácticas que se pueden utilizar para este momento A. Vamos a pensar que voy a dar un curso por primera vez. La primera
sesión. Entonces yo diseño estrategias didácticas y voy a decir, bueno, lo primero que voy a hacer es que me voy a parar en la puerta del aula y voy a saludar de mano a cada uno de los participantes del curso. Entonces me paro, los empiezo a saludar con una sonrisa y todo eso, ya entran. Esa fue mi primera estrategia didáctica. Ya después pasan y mi segunda estrategia es que nos saludemos, nos presentemos todos. Y le voy a decir a cada quien, a ver, vámonos a poner de pie, vamos a formar un círculo y nos vamos a acomodar por fecha de cumpleaños. Cada uno, no por año, nada más fecha de día y mes. Entonces ya todos los participantes se van acomodando. Eso ya abre la pauta para que ellos vayan platicando. Oye, ¿tú de qué día eres? No, pues yo soy de marzo. Ah, entonces tú vas atrás de mí porque yo soy de febrero. Ya se van acomodando y ya que están acomodados les voy a decir, díganme su nombre, cómo les gusta que le digan, díganme am, a, a qué se dedican y algo que les guste hacer que no tenga nada que ver con el trabajo. Entonces, bueno, eso ya se crea un rompehielo. Digamos, si fuera técnica, sería una técnica de rompehielo, pero pues la estrategia va tomando técnicas y les va dando sentido, ¿ok? Para cumplir el propósito de la lección. Ok, bueno, esta fue una ejemplificación de cómo se utilizarían las estrategias didácticas en un momento de la lección. Ahora voy a referir rápidamente otro momento de la introducción y este es el momento O. O corresponde a la palabra objetivo u orientación del aprendizaje. Es importante que en la introducción el aprendiente sepa qué es lo que va a aprender. Tiene que saber qué va a aprender. Y, y fíjense, cuando uno no tiene claro qué es lo que va a aprender, va a pasar como cuando yo iba a la escuela por mis hijas y les preguntaba, ¿qué aprendiste, muñeca? Y me decía, nada. Y yo decía, ¿cómo que no aprendió nada? Y bueno, lo que pasa es que seguramente no le dijeron cuál era el objetivo de la lección de ese día. Entonces, por eso, pues ella estaba haciendo lo que le pedían que hacer, pero no sabían por qué, no sabía a dónde iba, no sabía cuál era el objetivo de la lección. Bueno, ahora vamos a hablar del siguiente momento, que es el desarrollo, y ese momento tiene a su vez los momentos del método ELI, que son el momento I y el momento PI. Y se refiere a la interacción y la interactividad. La interactividad es la relación que tiene el aprendiente con el objeto de estudio y la interacción es la relación que tienen los aprendientes entre sí. Ahí es importante tomar en cuenta eh, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, que seguramente eso va a enriquecer el aprendizaje. Y otro momento es el llamado PI. PI significa procesamiento de la información. Ahí es cuando el aprendiente empieza a construir su conocimiento, cuando ya interactúa ya de una forma más activa con el conocimiento. Por ejemplo, puede procesar la información en una lectura o viendo un video y estando al mismo tiempo tomando notas. O puede procesar información de la exposición de un profesor y también va tomando notas, va teniendo una posición activa. O puede simplemente investigar un tema, que el profesor les diga, a ver, vamos a investigar de una forma muy clara, muy dirigida, muy específica sobre este tema, busquen esa información. Él puede acopiarse de la información, puede indagarlo, está procesando información ahí también, puede procesar información mediante una entrevista, uh, de diferentes formas.
este momento, el PI, es el momento más largo en una clase. Ahora, estos momentos no están en orden, porque primero puede ser el procesamiento de información, el PI, y después la interacción. Inclusive, yo lo hago mucho así. Primero, de forma individual, procesan la información y ya después, en el momento de interacción, ya comparten lo que saben con sus compañeros y eso va a enriquecer lo que pasa en el proceso de aprendizaje-enseñanza. ¿Okay? Bueno, entonces les decía, el PI es uno de los momentos más largos de una lección. Y después viene el cierre. Y el cierre, de acuerdo con el método L, también se puede dividir en el momento R, el E y el SSMT. R significa recapitulación. Es importante que ya cuando se aprendió un tema, pues se recapitule, se haga un repaso del aprendido para verificar si se aprendió bien, si hubo errores en la adquisición del conocimiento, para verbalizar, para sintetizar lo que se aprendió. Eso es un momento fundamental. Y también, por supuesto, el momento E. ¿Qué significa E? ¿Se imaginan? Evaluación. Evaluación es el medir en qué forma se cumplió el objetivo de aprendizaje de la lección. Vamos a medirlo, a ver, ¿qué tanto se aprendió? Ahora, ya sabemos que la evaluación puede ser formativa, sumativa. Ahora, también es importante tomar en cuenta que la evaluación se da a lo largo de todo el proceso, ¿eh? No nada más al final, a lo largo de todo el proceso. Pero bueno, hay un momento en que ya se mide ya de forma clara eh, y de forma confiable el cumplimiento del objetivo de aprendizaje, como había comentado. Ahora, vamos a hablar del momento SSMT. Son cuatro letras y todas tienen que ver con la reflexión sobre lo aprendido. Por ejemplo, la primera S es la S de sentido. Una persona aprende mejor cuando le encuentra un sentido a lo que aprendió. Y ya que lo aprendió, también debe tener claro para qué va a usar ese conocimiento, cuál es el sentido de haber aprendido lo que aprendió. Es claro tenerlo, el para qué, ¿verdad? Luego viene la otra S de significatividad. Ahí hablamos de aprendizaje significativo. Miren, el aprendizaje significativo tiene una palabra clave que es transformación, cambio, modificabilidad. De tal manera que si una persona tiene un conocimiento previo antes de la lección y al terminar la lección sigue pensando igual, quiere decir que no hubo aprendizaje significativo, porque debe haber una transformación, un cambio de esquemas mentales. Entonces, yo espero que después de ver este video haya una transformación de sus esquemas mentales para que podamos decir que hubo un aprendizaje significativo. Luego viene la letra M, que corresponde con la palabra metacognición. Metacognición es una reflexión de cómo se aprendió. ¿Cómo aprendimos? Vamos a validar lo aprendido. ¿Cómo fue que aprendí lo que aprendí? Porque muchas veces nosotros aprendemos cosas que en realidad son erróneas, ¿sí? Que en realidad ese aprendizaje es falso, es erróneo, es incorrecto. Entonces, ¿qué aprendí? ¿Por qué lo aprendí? ¿Cómo lo aprendí? Entonces, a ver, las fuentes de las que aprendí son confiables, son verídicas, se pueden confirmar, se pueden corroborar. Ujú. El proceso que utilicé para aprender fue el adecuado. Este aprendizaje que tengo es de verdad
mm, eh, fundamentado. Entonces ahí hagamos una reflexión sobre eso, porque seguramente todos hemos aprendido cosas erróneas en algún momento de la vida. A lo mejor algo que escuchamos, algo que nos dijeron con una intención de manipularnos, de, de convencernos de algo que a lo mejor le convenía a otra persona que pensáramos, pero a nosotros finalmente no nos conviene. O sea, nosotros estamos llenos de mensajes todo el tiempo y hay que usar, eh, pues, la metacognición para validar si esos mensajes fueron o no correctos. Bueno, estamos hablando de pensamiento crítico también, ¿verdad? Ahí. Ah, y también la metacognición da cuenta de cómo aprendemos, cuáles son nuestros estilos de aprendizaje, nuestra forma en que nosotros nos acopiamos de conocimiento. La otra letra del momento SSMT es la T de transferencia. Entonces, es importante que lo que aprendamos lo podamos transferir, es decir, lo podamos llevar de un contexto a otro. Quizá si lo que aprendimos fue en un aula, esto lo vamos a poder aplicar en otro contexto que pueda ser transferible. Entonces, algo que podemos preguntarnos ya que aprendimos algo es, ¿cómo lo voy a poner en práctica? ¿Qué voy a hacer con este conocimiento? ¿Cómo voy a hacer lo que pase de la teoría a la acción? Ok. Bueno, pues estos son a grandes rasgos los pasos o los momentos del método ELI. Ahora, no tienen que ser todos en ese mismo orden. El orden puede cambiar. Quizá una lección la puedo empezar con el momento R, no con el momento E. O sea, son los pasos que tiene el método, pero no vamos a hacerlo de una forma tan cuadrada o tan lineal, ¿no? O sea, es importante que lo hagamos de acuerdo con una estrategia adecuada, según nuestro contexto y nuestras intenciones. ¿Ok? Ahora, vamos a concluir. Eh, la conclusión es retomar lo más importante de lo que se vio y dejar una reflexión. En este caso, nosotros podemos concluir con que, pues, los momentos de una lección se conforman de estrategias didácticas. Podemos decir que estas estrategias didácticas representan métodos, representan paradigmas, técnicas y dinámicas en función del logro de un objetivo de aprendizaje. Y ahí les dejo una pregunta a ustedes para su reflexión. ¿Qué estrategias didácticas diseñarían? Piénsenlo. No me contesten ahora mismo, pero piénsenlo. Ok. Bueno, pues me despido. Prácticamente aquí les quiero decir que he tomado como referencia el pensamiento del doctor Ferreiro acerca del método ELI y por supuesto, para algunos términos que hemos utilizado, pues la Real Academia de la Lengua Española. Con esto me despido. Un abrazo, felicidades y éxito.